representante o como presidente de la Red Jóvenes aquí en Colima, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Muy bien, yo quisiera primero que nada agradecerles a todos ustedes por el espacio. Nos echan mucho la mano, que nos ayudan a través de su noble labor en un país en el que ser periodista es muy complicado y muy difícil, que nosotros podamos rendirle cuentas a la ciudadanía. Además de como regidor, yo soy el presidente del sector juvenil de los jóvenes priistas en todo el estado colimense. Por ende, no podemos no mencionar y declarar que en este gobierno federal el tema de los desaparecidos jóvenes ha sido la estrategia una catástrofe. Se ha crecido el 64% comparado con el sexenio anterior. Hay 19,000 jóvenes, 19,500 jóvenes en lo que va de este sexenio, 40,000 en total. La mitad de las personas desaparecidas en México son jóvenes. Es un tema que nunca antes se había visto en este momento, ni siquiera en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ni siquiera en el sexenio de Felipe Calderón, y es un tema que no nos podemos quedar con la boca callada, ni siquiera por ser un tema de partidos diferentes, por un tema de una causa humanitaria. Lo que le está pasando a los jóvenes en México, no solo tenemos que luchar con que no tenemos acceso a créditos de vivienda, no solo tenemos que luchar con que los empleos no cuentan con las condiciones de ley mínimas básicas. Ahora tenemos que luchar con que no nos desaparezcan a nosotros, a nuestras hermanas, y es un tema en el cual no podemos quedarnos callados. Es importante decirlo, cuando se le cuestionó esto al presidente, el presidente dijo que no estaban bien administradas y suministradas con la información estas bases de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, y propuso un nuevo mecanismo. A mí me gustaría recordarle al presidente que el mecanismo que acaba de proponer, porque decía que no estaban actualizados, que va a ser con base de los estados, eso ya está pasando. Y 2 o 3 veces al día, nos dimos la tarea de revisar, se actualizan esos datos. Dicen que muchos ya están encontrados, pero eso no es cierto. Si preguntas en las familias, si preguntas en las colonias, como lo estamos haciendo como regidores y como jóvenes priistas, sabemos que hay muchos jóvenes que no han regresado a sus casas y no podemos quedarnos con las manos cruzadas. ¿Cuál es el origen que tienen ustedes? ¿Cuántos jóvenes en Colima están todavía en calidad de desaparecidos y qué edades son las que prevalecen? Mira, es importante comentarlo, de los 14 a los 29 años es donde se está concentrando la mitad de las personas desaparecidas a nivel nacional. En Colima estamos revisando el dato actualizado porque no está todavía esa cifra, no obstante, podríamos compararlo con el tema del sexenio a nivel federal o con lo que va del gobierno estatal. En realidad, este tema no es un tema de partidos, y lo quiero decir en ese sentido, es un tema de que a nivel nacional tenemos que replantear la estrategia. Y hay algo que ofende todavía más, que se niegue el problema. Si dijeran, ¿sabes qué? Sí estamos teniendo un serio problema, no sabemos cómo hacerlo, resulta que los abrazos no balazos no está funcionando, pero ahora negarlo es decirle a la gente que perdió un hermano o una hermana que son mentirosos, y eso no estamos de acuerdo. ¿Qué está detrás de estas desapariciones? Es decir, delincuencia, por su voluntad, se van del país. ¿Qué datos tienen ustedes? A ver, los datos que estamos revisando a través de cuáles son principalmente las causas, efectivamente tiene que ver con un tema de conductas antisociales, secuestro, violencia, asesinatos, personas que fueron asesinadas, y seguramente los restos va a ser muy complicado que sean encontrados bajo la tierra, quizá algunos fueron desintegrados, pero el tema efectivamente es una destrucción del tejido social y necesitamos hacer algo para atender las causas, pero no podemos olvidar que existe el problema, porque si no tenemos un diagnóstico claro, que las cosas no están bien, que no vamos avanzando, que no somos iguales a los de antes, no vamos a imprimirle el presupuesto, la estrategia, la dureza y aplicar la ley como tiene que ser contra los criminales que están afectando a nuestra generación. ¿En qué proporción son hombre-mujer? ¿Hay más hombres? Es significativamente mucho más grande los hombres, 64% los hombres, 30 y tantos % las mujeres. Hay otro que no son reconocidos todavía, pero está más o menos en ese sentido, y eso es lo importante que tenemos que señalar, que sí poner en la agenda pública que este tema es importante. Hoy en este evento en el cual el tema de la violencia contra la mujer desde el municipio, que no es una responsabilidad constitucional más que la prevención, se está tomando así, es porque nos damos cuenta, bueno, solamente voy a hablar por mí, la presidenta tendrá que hablar cómo son sus acciones de gobierno, pero a mí me queda claro que es porque no están siendo suficientes las acciones de gobierno federal y estatal, y no podemos solamente apegarnos y replegarnos a nuestras responsabilidades constitucionales, sino tenemos que hacer algo más allá, porque cuando visitamos las calles, preguntamos a las familias, la gente nos dice que nos falta un hermano, que nos falta el papá, que nos falta el novio, y eso no nos podemos quedar callados. Gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.